1960, el procurador, Raúl Sendic Antonaxio, militante del Partido Socialista, funda el Movimiento de Liberación Nacional, con militantes del Partido Socialista, marxistas, trotskistas y radicales. A solicitud del ingeniero Jorge Manera Lluveras, el Partido Comunista Uruguayo forma su grupo terrorista, basado en las tácticas empleadas en Cuba y las empleadas en Argelia por el terrorista Ernesto Che Guevara, ejecutor de cientos de civiles cubanos, cuando ocupaba cargo en dicho país. Eleuterio Fernández Huidobro forma el MAC. Gerardo Gatti forma el FEU. Y Rubén Avillat forma un grupo con independientes. Grupos terroristas que operaron contra Uruguay. Como grupos autóctonos actuaron. 1. La banda terrorista, Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros. Operó aproximadamente desde 1962 a 1975, eran de ideología marxista. 2. La banda terrorista Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales. Operó aproximadamente, desde 1968 a 1973, eran de ideología anarquista. 3. Grupos de Acción Unificadora. Operaron aproximadamente, desde 1968 a 1977. Eran de ideología marxista, se mimetizaban con la actividad sindical. 4. Banda terrorista, Frente Revolucionario de los Trabajadores. Operaron aproximadamente, desde 1970 a 1976. Eran de ideología marxista-leninista. Fueron, una escisión más violentista, del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros. 5. Banda terrorista, Fuerzas Armadas Revolucionarias Orientales. Operaron, entre 1970 y 1971. Ideológicamente variaban, entre la línea comunista ortodoxa pro-Unión Soviética y alea pro-China. 6. Grupo terrorista La Guerrilla. Operaron, durante el año 1970. Su ideología, era una mezcla, de marxismo y anarquismo. 7. Banda terrorista, Movimiento 22 de diciembre. Operaron, entre 1971 y 1972. Eran de ideología marxista. Fueron una escisión más violentista, del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros. 8. Banda terrorista, Partido por la Victoria del Pueblo. Operaron, desde 1973, a 1978. Fueron, una prolongación en el tiempo, de la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales y del Frente Revolucionario de los Trabajadores. Eran de ideología anarco-marxista. Fue el más despiadado, en el ejercicio de la violencia. 9. Partido Comunista Uruguayo. Por ser, un partido político legal, poseía la mayor infraestructura política, de todos los grupos subversivos y terroristas. Por estar apoyado desde su creación por la URSS, poseía la mayor y mejor infraestructura militar, armamento de última generación, en cantidades superiores, a la de cualquier otro grupo terrorista y material bélico de igual calidad y cantidad, siendo dicho armamento superior, en calidad, a las utilizadas, por nuestra policía y las Fuerzas Armadas. Grupos extranjeros, con intervenciones en Uruguay. 1. Junta Coordinadora Revolucionaria, JCR, integrada por terroristas del Movimiento Izquierda Revolucionaria de Chile. Terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo de Argentina. Terroristas del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Terroristas del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros. 2. Banda terrorista, Montoneros. Grupo argentino marxista, de origen peronista. 3. Banda terrorista, Fuerzas Armadas Peronistas. Grupo argentino marxista, de origen peronista. Etapas de actuación, de grupos terroristas, uruguayos. En el año 1962, surge, la primera organización terrorista, Movimiento de Liberación Nacional. En el año 1963, continúa el reclutamiento, de terroristas. En el año 1964, nace, el Ejército del Partido Comunista Uruguayo, Propaganda.
Año 1965, sigue, la organización de la banda terrorista, Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros con finanzas y petrechamiento. Año 1968, surge la banda terrorista, Organización Popular Revolucionaria, 33 Orientales. Año 1969, el Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros y Organización Popular Revolucionaria, 33 Orientales, continúan el reclutamiento, organización, propaganda y aumentando el apoyo logístico del exterior, de Rusia y Cuba. En el año 1970, surge el grupo terrorista, Frente Revolucionario de los Trabajadores. Año 1974, las Fuerzas Armadas mantienen presión sobre terroristas que reingresan al Uruguay. En el año 1975, los terroristas en Uruguay realizan operaciones terroristas limitadas. Varios terroristas con captura fugan a Cuba, Argentina o Europa. Se intercambia información de inteligencia y contrainteligencia, en la lucha contra los terroristas, creándose la Operación Cóndor, participando Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. En enero de 1976, la única banda terrorista operativa es el Partido por la Victoria del Pueblo, en Argentina y en Uruguay. La banda terrorista es neutralizada por las Fuerzas Armadas de Argentina. La banda terrorista tenía planeado atentar con explosivos contra un hotel y un club nocturno de la zona balnearia de Punta del Este, contra el puerto de Montevideo y el asesinato de un militar uruguayo, de jerarquía y de toda la familia por haber dado información a Argentina de la ubicación de terroristas uruguayos que están residiendo en el mismo clandestinamente y con captura uruguaya. El grupo terrorista además, tenían un plan para asesinar a más de 20 personas y ejecutar al embajador uruguayo, en Brasil. En el año 1963, los comunistas se deciden alistar su brazo armado y envían militantes a Rusia, entre ellos, a Néstor Leites, para educarles militarmente, lo que continuará durante años, mientras los restantes grupos terroristas, realizan prácticas a lo largo del río Olimar. En el año 1964, asume como responsable del grupo compuesto por unos 600 terroristas, Néstor Leites y Aurelio Pérez González. Todos los terroristas completaron los cursos de manejo y utilización de armas, tácticas terroristas, falsificación de documentos y nociones de inteligencia militar. La terrorista del Movimiento Nacional Tupamaros, Noemí Lidia Gianazo, es la experta y encargada del Servicio de Inteligencia, recibe y clasifica datos de personalidades, de policías, fuerzas armadas, bancos, empresas y enemigos. La banda terrorista, Movimiento de Liberación Nacional en sus comienzos, la integró Raúl Sendic, Jorge Amílcar Manera Lluveras, Jorge Pedro Zabalza Waskman, Jesse Arlet Machi Torres y Amodio Pérez, entre otros. El diputado Ariel Collazo, era quien seleccionaba militantes, para los cursos en Rusia y en Cuba, era uno de los hombres de confianza, del dictador y genocida del pueblo cubano, Fidel Castro. El 7 de agosto de 1979 es detenido el terrorista Raúl Sendic, la banda terrorista sufre un duro golpe, por lo que asume la dirección el comunista Marcos Silverman Rosenkopf y Engler Golovchenko. Rosenkopf comienza la lucha armada y utiliza a la soviética Evgenia Dumnov, casada con el uruguayo Jaime Juan Arena, funcionario del gobierno uruguayo. El líder del Partido Comunista Rodney Arismendi, que la inteligencia cubana lo bautizó con el alias Simón, recibió de Cuba dinero y armas para la causa terrorista. El escritor Mario Benedetti ejerció como enlace directo entre Cuba y los terroristas tupamaros. En la escuela soviética Komsomol, organización juvenil del Partido Comunista de la Unión Soviética, se capacitó a jóvenes uruguayos, para la lucha armada. Los jóvenes entraban a Cuba, vía Chile. Para un tupamaro, el confort no es buen consejero. Es más decoroso y menos miserable arriesgarse a vivir fuera de la ley, compartiendo una pobreza que no es solo nuestra, que dentro de una legalidad enferma de injusticias, declaman. Cuando la gente pregunta a dónde van a parar los fondos de las expropiaciones, los tupamaros son rotundos al contestar que se invierten en financiar materiales y bases para una lucha de fondo, para cambiar el régimen.
En el Pinar, Pando y Pajas Blancas, funcionaban talleres mecánicos para la transformación de autos robados y laboratorios para elaboración de explosivos. Se encontró un hospital de campaña, en Pando, indispensable para una organización clandestina que prohíbe la internación de sus militantes en hospitales cuando resultan heridos en acción. Consejos escritos entregados a los terroristas. Un buen tupamaro debe respetar estas normas dictadas por la cartilla del MLN. 1. Disponga las cosas en su casa como si hoy mismo esperara un allanamiento. No guarde nombres ni direcciones sino en clave. De lo contrario será objetivamente un entregador. 2. Si aún no está fichado por las fuerzas represivas, se abstendrá de realizar cualquier militancia pública que permita ese fichaje. Debe tener siempre arreglados los asuntos familiares, de modo que una ausencia repentina no cree un problema insoluble. 3. Hable por teléfono pensando que el aparato puede estar intervenido. Acuerde frases en clave. Adopte un nombre de guerra conocido únicamente por sus allegados. 4. Recuerde que sus peores enemigos serán la jactancia, la falta de discreción y disciplina, el exceso de charla. No pregunte, no cuente, no permita que le cuenten. 5. Para repeler una agresión o impedir su detención, deberá cuidar que sus medios de defensa sean iguales o superiores a los de su contrario. Será preferible no defenderse a intentar una defensa a medias. 6. Tendrá presente que un impacto será suficiente para detener a un enemigo que huye, pero nunca podrá confiar en que solo un impacto detenga a un oponente cargando contra uno. Dispárele 2 veces por lo tanto. Las riñas continuas, entre el ucraniano Rosenkov y la cabecilla tupamara María Laparda Topolansky precipitará la expulsión de un considerable número de miembros, donde figuran Laparda Topolansky, Rodríguez Larreta, Roman Slederman, entre otros terroristas.